Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible, como todos los días. Y hoy, en el día 22 de los días de Adviento, lunes 22 de diciembre, tocaremos y daremos continuidad a este viaje hacia Belén a través de la Escritura, pero en esta ocasión, de un modo espiritual, bajo el lente del apóstol Shaul, el apóstol Pablo. En el día de ayer tocamos el libro o la carta a los romanos. Así que hoy nos tocaremos con la carta a los Gálatas. El orden de Dios o el orden del Dios de esperanza a través de su Espíritu Santo hace que abunde en nosotros su bendita esperanza, su esperanza bienaventurada, la cual pues a nosotros, a la iglesia del Señor, nos llena de todo gozo y paz en el creer. Y eso fue lo que mantuvo a estos hombres sabios de Oriente perseverantes hasta llegar donde estaba el niño rey. Esa esperanza puesta en el Dios de esperanza que lo guió por su estrella hasta Belén, hasta el lugar donde se encontraba Jesús y su madre Miriam. Tú la conoces por María. Y es a través del poder del Espíritu Santo de Dios que podemos nosotros abundar en esa esperanza y ser llenos de todo gozo, llenos de paz del Dios de esperanza. Y a través de su esperanza es que recibimos la adopción divina de hijos suyos. Con eso en mente, toma tu Biblia y ve conmigo, acompáñame a la carta del apóstol Shaul, esta vez a la iglesia en Galacia, a los Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Gálatas capítulo 4, verso 4, leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, presten atención, Dios envió a su Hijo. Por los pasados 20 días vimos todo el desarrollo del cumplimiento de la profecía mesiánica que fue dada por los profetas del Antiguo Testamento. Tocamos y comenzamos por el profeta Isaías, cuando en el capítulo 7, verso 14, se habló acerca de he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, Emmanuel, con nosotros Dios. El mismo Isaías que luego en el capítulo 9 hace mención de quién es este niño que sería nacido de una virgen. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego vimos por Malaquías también anunciando ese reinado que venía a través de ese nacimiento, y que en Miqueas capítulo 5 vemos cómo el profeta señala el lugar específico donde nacería ese niño rey. Belén Efrata, que eres la más pequeña entre toda Judá, toda Judea. De ti me saldrá, así dijo el Señor. No que saldría así como al azar, que me saldrá quien será Señor sobre Israel. Y Dios habló por medio de los profetas
y el poder de Dios fue manifestado a la humanidad para dar cumplimiento a su promesa de redención. En el Salmo 62, el Salmo 62, el salmista y rey David hace una declaración bien fundamental y fundamentada en la redención de Dios. Y dice en el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y al final de este salmo, en el verso 11, el salmista lo expresa de una manera contundente. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y ahora veremos el propósito de este viaje que recorrimos hacia Belén a través de la Escritura. Pero, ¿cuál es el propósito? El apóstol Saúl, Pablo, tú lo conoces por Pablo, nos los va a mostrar a través de sus cartas a las iglesias. Dios tiene todo perfectamente delineado a su propósito y por tal razón fue que vino el cumplimiento del tiempo en el que Dios envió a su Hijo bajo un nacimiento virginal para demostrar nada más y nada menos que la divinidad de su unigénito Hijo. Y aquí es que muchos tal vez apedrean la ley por no entenderla, porque dice el apóstol Pablo que fue nacido de mujer, nacido bajo ley, bajo la ley. Cuando el apóstol Saúl dice nacido bajo la ley, es porque el Mesías es 100% hombre, aunque es 100% Dios. Pero, ¿qué podemos aprender de esa expresión o de esta expresión nacido bajo la ley? Es que todos nacemos bajo la ley, para que lo sepan. Y esto es cuando lo aplicamos a nuestras vidas, porque la ley manifiesta lo que tú y yo somos, pecadores. Manifiesta mi pecado, mi injusticia y mi necesidad de un Salvador, uno que me redima. Por eso es que todo hombre nace bajo la ley, porque la ley no salva. La ley lo que hace es poner la mirada, el lente, para que conozcas cuál es tu posición ante Dios, un Dios que es santo, santo, santo. Y la ley lo que hace es que te muestra tu condición ante ese Dios que es 3 veces santo. Y esto es en el caso de nosotros, que es para mostrar, para manifestar su justicia en nuestra injusticia, para quitar esa injusticia de nosotros y mostrar su justicia, mostrando su misericordia y su gracia. Por eso es que es importante entender que el Mesías, Jesús, Yahshua, mi Yeshua HaMashiach, vino de mujer, nacido de mujer, de virgen, de una no betulá, como si fuera el sentido de virgen singular o normal, sino como una alma, una virgen justa. Pero que es un nacimiento virginal, y eso no se nos puede olvidar. El nacimiento de Jesús
fue un nacimiento virginal. No hubo intervención de hombre alguno por el cual te tuviera que decir que es simplemente un hombre más. No, fue inspirado, fue concebido, fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque esa virgen, y se acuerdan de la palabra Alma, fue concebida por el Espíritu Santo y fue lo que le dijo el ángel a Yosef, cuando José secretamente iba a abandonarla porque de otra forma iba a ser apedreada si se enterara que estaba embarazada sin todavía haberse consumado el matrimonio con José. Y ahí el ángel se le revela y le dice, no la abandones, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero nació bajo ley para manifestar su justicia, siendo hombre y siendo 100% Dios, el cual es uno de los atributos de Dios, su justicia, el carácter de Dios, que es justo. Y la Torá, tú lo conoces por el Pentateuco, nos muestra lo que Dios, al tomar forma humana, hace y no hace de acuerdo a su carácter. Por eso es que en la Escritura encontramos que dice que Él, Jesús, no vino a abrogar la ley, no vino a eliminarla, sino que vino a cumplirla. A fin de cuentas, Jesús es el verbo, es la palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De modo que la ley no fue caducada. Y hay que entender esto bien claro. No puedo explicarlo ahora, pero tengo un video en el cual hablo y dejo saber para que puedan buscarlo más adelante en cualquier momento que lo tengan disponible, bajo el título Nuevo Pacto o Pacto Renovado. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Presten mucha atención a este verso, porque lo que próximamente voy a comentarles va a ser un poco chocante para muchos. Pero tengo la seguridad, la certeza de que sé que el Espíritu Santo les va a abrir el entendimiento para que puedan comprender la Escritura dentro de su contexto escritural, para poder aplicarlo a nuestras vidas, para sacarnos de esos pensamientos o esas ideas que están tal vez sembradas o preconcebidas por opiniones personales y no según la Escritura como está escrito en el original, con el sentido original de una mente hebrea, no de una mente occidental. Así que vamos a desmenuzar este verso 5 cuidadosamente. En la versión del inglés, de la Biblia en el inglés, la King James Version, nos dice ese verso de esta manera. Dice, para que a los que estaban bajo la ley, los redimiera, a fin de que recibiéramos la adopción divina como hijos. Voy a repetirlo. Para que a los que estaban bajo la ley, los redimiera, a fin de que recibiéramos la adopción divina como hijos. Cuando nosotros hablamos
en un lenguaje español o inglés. Hay unas reglas gramaticales por las cuales se hacen una construcción de las oraciones y pueden estar en modo activo, pueden estar en modo pasivo. Hay diferentes modos en el cual se escribe o se lleva un mensaje para poder dar a entender al lector de qué o en qué manera se está hablando. Y no sé si han escuchado mencionar el término modo subjuntivo. Y es que este es un término usado en las oraciones para identificar o para expresar que lo que se está diciendo, que lo que se dice es uno de carácter de ¿qué? De posibilidad o de condición, o tal vez de posibilidad y condición. En otras palabras, que nos refleja el deseo sobre un hecho en particular, pero no el hecho en sí mismo. Cuando digo, por ejemplo, podemos ser salvos, eso es una posibilidad. Puede ser, pero dependerá de una condición. Vayan poco a poco, cuadrando o formando esta oración, lo que le he estado mencionando. Voy a ir rapidito. El modo subjuntivo es un modo donde identifica o expresa las oraciones de una forma que es uno de un carácter de posibilidad y condición. Que cuando yo digo podemos ser salvos, porque podemos ser salvos, eso es una posibilidad dentro del modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque puede ser, pero dependerá de una condición. Y cuando leemos aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, o como lo dice en la King James, a fin de que recibiéramos la adopción divina como hijos. Es lo que nos está diciendo esta oración aquí el apóstol Pablo, es que lo que nos está mencionando es que dependerá de nuestra respuesta al Mesías, a Jesucristo. Pero espérate, ¿cómo es eso? Porque eso no fue lo que nos han enseñado. Tal vez a algunos no fue lo que le han enseñado, a otros tal vez eso ni siquiera se lo han enseñado. Bueno, no hay nada que tú y yo podamos hacer para redimirnos de nuestros pecados. No hay nada que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Y quiero que me presten atención. Porque en el caso de cuando se lleva la palabra, siempre hay entretenimientos, hay cosas que nos captan la atención y nos desvían la atención a otras cosas y perdemos el hilo del mensaje que Dios quiere darnos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para redimirnos de nuestros pecados. Punto. Esto es por gracia. Por gracia soy salvo. No hay nada que Dios encuentre o pueda encontrar agradable que nosotros hayamos trabajado o hecho para merecernos ser redimidos de nuestros pecados. No lo hay. No existe. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios entonces? Que entendamos eso mismo, que no hay nada que podamos hacernos merecedores de su redención. Solo que entendamos y respondamos a su invitación. Pero ¿cuál invitación? Que el Mesías, Jesucristo, Yahshua, el Emmanuel, mi Yeshua, mi salvación, que Él sea Señor de nuestras vidas. Que entendamos que necesitamos recibir el regalo más valioso que cualquier cosa en el universo. Y que, ¿sabes qué?
que es gratuito. Pero por el hecho de que sea gratuito no quiere decir que no vale, porque costó a precio de sangre y que es solo por gracia. Y precisamente el apóstol Shaul, tú lo conoces por Pablo, nos está diciendo en su carta a los Gálatas que por cuanto todos estábamos bajo la condenación de la ley, por cuanto todos pecaron. Dice en los Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como estamos bajo la condenación de la ley, porque es la que nos muestra nuestra condición ante Dios como pecadores, y por cuanto eso, recibiéramos su redención mediante la adopción divina de ser hijos. Esto no es algo que tú y yo encontramos. Que yo diga, mira, por fin encontré esto, encontré la salvación para mí. No, ni tampoco que lo hayamos ganado, como si esto fuera el Powerball, que jugué unos números y me pegué y gané. No, tampoco lo compramos como si fuera una tienda por departamento y fuera expresamente al departamento o la góndola que dice salvación, como si fuera una librería y obtengo la salvación. No, simplemente lo recibimos de Dios como simple, sin complicación teológica. ¿Cómo así, Saúl? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense que Pablo, no está diciendo que Dios envió la salvación al mundo, sino que en el cumplimiento del tiempo. Escuchen bien, en el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo al mundo. Y es lo que les acabo de mencionar en Juan 3:16 y lo que dice en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es porque somos hijos de algún famoso o de algún prominente o perteneciente a una familia de la realeza real, ni tampoco porque algún humano, alguno quiso que fuese así. No, sino que esto vino de Dios, de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y como solo me voy a suscribir a los versos 4 y 5, que son los que tocan en el día de hoy, no voy a seguir al verso 6, porque tendría que darle, es mucho contenido, el cual no podrán digerir bien. Así que es por el hecho de que prefiero que mediten en lo que les acabo de mencionar, que tal vez no fue como se les enseñó a algunos, tal vez sí a otros, tal vez nunca escucharon de esto. Porque el verso 6 revela una verdad que tampoco se enseña en muchas iglesias acerca del Espíritu Santo. Así que nos suscribimos al verso 4 y al verso 5, que fue lo que se nos tocó para el día o los días de Adviento. Y el propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este verso lo dicen de una manera que no está escrita como diciendo que fue que Jesús vino a los judíos. No, él vino a lo suyo. ¿A qué? A salvar al mundo. A lo suyo. A lo que Dios lo mandó, vino. Pero los suyos, de su familia, de su entorno, de Judá, de Israel, ellos no le recibieron. Y aquí es que viene el verso que leí ahorita. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La pregunta que tengo que hacerles entonces es, ¿has recibido el regalo de Dios para tu vida? Porque el apóstol Pablo lo dice bien claro, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo para redimir a los que estábamos bajo la ley, a todos, a fin de que fuéramos receptores de su bendición. ¿Cuál? Ser redimidos. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos de Dios. El apóstol Saúl y el apóstol Juan no es que se pusieron de acuerdo, es que fueron inspirados por Dios. Y ambos están engranados en el mismo mensaje. Saúl dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos por medio de el Hijo de Dios viniendo en el cumplimiento del tiempo para redimirlos de la ley. Y Juan está diciendo que él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Hay una acción de parte tuya, recibir la salvación, porque si no, estás condenado. Por eso es que Juan no se limita a Juan 1:12 and that's it. Porque cuando leemos en el capítulo 3, en los versos que sigue, al verso 16, famosísimo ese verso por demás, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el apóstol Juan, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree en él es condenado. Pero el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para justificarnos por él. Porque la ley no pone justicia o no se justifica a nadie. La ley lo que hace justicia, te condena por tu condición. Y él vino para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudieses recibirlo como Señor y ser adoptado como hijo de Dios. Por lo tanto, vuelvo y le pregunto,
¿Has recibido el regalo de Dios para tu vida? Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan compartir este mensaje, esta pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión de los días de Adviento para que su palabra siga expandiéndose, entendiendo siempre, iglesia, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Shalom.